En Avistando Perú siempre decimos que nuestro país es afortunado por su gran diversidad geográfica, la cual permite a la vez una gran riqueza biológica que es envidiable por muchos países. Para entender mejor esta expresión me encuentro con dos señores ornitólogos de renombre en el Perú, que son nuestros revisores científicos en nuestro canal y muy buenos amigos que nos ayudarán a entender por qué es importante la diversidad geográfica, no solo para las aves, para todos nosotros en general. Bueno, el Perú tiene una alta diversidad de aves debido a su posición geográfica, ¿no? Para empezar, está en Sudamérica, ¿no? Y está en los trópicos, justo en la banda tropical. Y en la posición en la que está situado el Perú, confluyen dos mares, ¿no? El mar caliente, que viene del norte, el mar trae la corriente del Niño, y el mar frío, que trae la corriente de Humboldt, y ambas confluyen frente a las costas del norte del Perú, ¿no? Eso ya trae diversidad marina, y además eso se refleja en los paisajes costeros, que en nuestra costa del norte son bosques secos y matorrales, y hacia el sur se vuelve desértica. Además, el Perú está atravesado por la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes va tan alto como más de 6.700 metros, como sabemos, pero en promedio tiene 4.000 metros. Entonces todo este gradiente altitudinal que va de 0 a, digamos, 6.000 metros, tiene una cara oeste que da hacia el mar, que tiene ciertos paisajes, los cuales son diferentes al otro lado, que es la cara, digamos, amazónica, que da al llano amazónico. Esa es una de las principales razones. Además, el Perú tiene en varios de sus esquinas, por decirlo de alguna forma, hábitats que son muy extensos en otros países, pero en el Perú son muy pequeños. Voy a poner dos ejemplos: las pampas del Jik, por ejemplo, ¿no? Que aporta mucha diversidad a las aves del Perú en un área muy pequeña, y Tumbes, donde fuimos hace poco, ¿recuerdas? ¿No? El bosque tropical del Pacífico, que es una muy pequeña porción en el Perú, pero que le aporta también un gran número de especies. Y esos factores, entre otros, son los que hacen que Perú tenga una alta diversidad de aves. Perfecto. Y hablando de esos lugares específicos, lugares claves, mucho se habla de las EVAs. ¿Qué son las EVAs, Mauri? Pues las EVAs son un sistema de clasificación de zonas importantes para las aves. Fue publicada en el 98 por Satterfield para BirdLife. Y básicamente son lugares donde las especies que tienen menos de 50.000 kilómetros de distribución están concentradas, ¿no? Eso incluye al 25% de todas las aves del mundo, ¿no? Estas zonas sobre todo están restringidas a islas o a crestas de cordilleras, zonas, digamos, que tienen una particularidad geográfica. Algo muy específico, muy puntual. Sí. Ahora, lo interesante es que de todos estos lugares, todavía un 7% no están incluidas. Son aún más raras, no se pondrían especies en este tipo de unidad geográfica, ¿no? Sin embargo, es muy importante para poder conservar diversidad. También las EVAs corresponden a un sitio de diversidad de plantas, ¿no? Y por lo tanto también de otros organismos. Entonces, por eso es importante conservar esos sitios de endemismo de las aves. Para incentivar, digamos, que la comunidad científica y observadora de aves en el Perú pueda seguir contribuyendo a aumentar el conocimiento de cuántas especies tenemos, dónde están y todo eso, hay varias líneas de trabajo. Pues quiero resaltar dos en este momento, ¿no? Una es la de los observadores de aves. Los observadores de aves sabemos ya por publicaciones hechas en el Perú que han contribuido con por lo menos 5 o 6 especies nuevas para el Perú. Llámese Madre de Dios Puerto Maldonado, con unos muy buenos observadores de aves que tenemos allá, ¿no? Exactamente, ese es el mejor ejemplo. La comunidad pajarera de Puerto Maldonado ha contribuido con un buen número de especies nuevas para el Perú, y algunas, digamos, con conocimiento, se conocía la especie, o estos pajareros conocían la especie y la encontraron en Perú, Circus bufoni, por ejemplo, y en otros casos gente que tomaba una foto de un pájaro y no sabía qué era, y decía amigos, mandaban en el Facebook Aves del Perú: amigos, he encontrado este pájaro, no lo encuentro en Aves del Perú, ¿qué cosa es? Oh, es una nueva especie, ¿no? No sería en fomentar la investigación de varios tipos, ¿no? Como decir, encontrar nuevas especies para el Perú, frontera con Colombia, por ejemplo, frontera con Puno,
son sitios donde hay especies que están muy cerca o en Tumbes con Ecuador, no sabemos que hay especies que están muy cerca, pero lo que falta es pasar tiempo ahí, ir un buen grupo de gente con conocimiento, con varias técnicas de redeo, grabación, observación, colecta, etcétera, a lugares clave para donde sabemos que podríamos aumentar la diversidad y eso podría ser una labor fomentada por el Estado, ¿no? Eso que me estás diciendo ahora de ir todo un equipo de investigadores, ¿se ha hecho en el Perú? Y si se ha hecho, ¿hace cuánto tiempo se hizo? O sea, sí se ha hecho, se ha venido haciendo, han habido lo que se llaman los RAP, los Rapid Assessment Program de Conservation International, los IBR del Field Museum, los inventarios biológicos rápidos, expediciones, pero no han sido financiadas por el Estado peruano. O sea, todavía no se ha hecho una expedición, por decir, desde el Estado, fomentada por el Estado, dentro de políticas del Estado. No, sí, pero o sea, sí se hace en las áreas protegidas. El Museo de Historia Natural de Arequipa, junto con el CERNAM, hemos hecho varias expediciones a Otishi, a Divisor, al HIT, a Pamahuaca, a varios sitios. O sea, no es que no se haga, lo que pasa es que no es una política de Estado, es cuando dos instituciones se ponen de acuerdo y se promueve este tipo de cosas, pero debería ser un eje principal dentro de la política de conservación de la diversidad, conocer la diversidad, y para eso hay que explorar, ¿no? Es como una de las ramas. Y la otra cosa también es, sabemos que en el Perú ya hay, no sé, 15 especies que sabemos que son nuevas para la ciencia, pero están ahí, en los arbustos, correteando, tienen nombres, incluso ya tú entras a eBird y buscas, no sé, lambayeque tapaculo, y está ahí con fotos, grabaciones, observaciones y todo, pero no existen formalmente esa especie, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ir a hacer todo un trabajo de investigación, expedición, recoger la evidencia, trabajarla, redactarla, publicarla para sumarla a la diversidad de aves del Perú. Y eso normalmente se ha venido haciendo con fondos privados, o de universidades de afuera, algunas de adentro también. Y si hubiese una política de Estado, digamos, que diga, ok, vamos a financiar, apoyar la investigación el 50% de estas, sería otra forma. Y probablemente haya muchas otras más. Y hablamos de estas expediciones científicas que serían muy saludables para el Perú, para nuestro planeta, a la cual instituciones de telecomunicaciones, no sé, bancos, quizás quisieran contribuir. Si sucediera eso, ¿no? Si algún banco dijera, vamos a contribuir con la ciencia del Perú, ¿qué lugar sería el primero que elegirían así como para ir de una expedición? Fernando, dijiste la frontera entre Puno y Bolivia, o ¿cuál dirían ustedes que sería? Entonces es una respuesta bien difícil, ¿eh? Habría que sopesar dos cosas, yo pienso. Uno, el interés personal. Yo quisiera ir, no sé, a Soplín Vargas, por ejemplo, frontera con Colombia, la parte del norte de Loreto. Exactamente, ¿no? Y no sé, quizá Mauricio quiere ir, no sé, a los bosques montanos de Sina en Puno, pues. Claro. Mauricio, estos números asombrosos a los que nos han llevado ahora en diversidad de aves, ¿son el reflejo de una competencia? ¿Es una competencia contra Colombia? ¿Es una competencia contra Ecuador? ¿O esos números qué reflejan para ti como científico? No es una competencia, esto es una consecuencia de un esfuerzo organizado de varios elementos, academia, Estado, observadores de aves, es decir, sociedad civil, ¿no? Para poder validar algo que es necesario, ¿no? Conocer la diversidad. Entonces, este primer paso, que fue que las hipotéticas se confirmen, dio como resultado, como consecuencia, tener un número que muy circunstancialmente, según una sola institución, sobrepasa a nuestros países vecinos. Esto no está escrito en piedra, esto va a cambiar mañana probablemente, no estos días, y al final eso no es importante. Lo importante es que primero nos acercamos a un mayor conocimiento de las aves en el Perú, que trae consigo muchas cosas, ¿no? Y segundo, llama la atención de las personas, la población civil, instancias del Estado, etcétera, para poder seguir haciendo contribuciones de este tipo, ¿no? Y con los siguientes pasos. Este es un muy primer paso, prosigue lo siguiente, ¿no? Exploración, investigación básica, es decir, taxonomía, ecología, conservación después, manejo de las áreas protegidas. Entonces,
este es un paso inicial, ¿no? Lo primero que se debe hacer de un proceso. Entonces, este proceso ojalá tenga la viada que se espera. Y entonces lo que ha ocurrido, yo espero que sea eso, el empujón de esta ola, ¿no? Que tiene que seguir. Pero no es una competencia, es simplemente una feliz coincidencia, digamos. Claro, además cuando sobre todo las aves siempre decimos que no tienen fronteras políticas, muchas de nuestras aves las compartimos con nuestros hermanos colombianos, con nuestros hermanos ecuatorianos, y alguna vez habían mencionado uno de ustedes que la importancia es las aves de Sudamérica, finalmente, el neotrópico, o las aves del planeta, ¿no? Que las estamos perdiendo a pasos agigantados por la minería, la tala, la reducción de áreas de nidificación. Y en ese sentido también hablábamos justamente cuando estuvimos en Amotape, Fernando, de la labor de la comunicación, ¿no? Qué importante es comunicar mucha de esta información que a veces no llega a la comunidad no científica. ¿Qué tan importante tú consideras que es esa difusión, esa comunicación que incluso nosotros desde Avisando Perú tratamos de hacer? Bueno, me parece un paso absolutamente necesario, ¿no? Tradicionalmente, digamos, el movimiento académico hace sus investigaciones y sus publicaciones en medios muy especializados y ya depende del investigador si tiene la voluntad o no de divulgar sus hallazgos, por ejemplo. Y digamos, tenemos el público en general, incluidos los pajareros, ¿no? Que tienen un conocimiento un poco más especializado, pero no necesariamente científico. Exacto, ¿no? Entonces, en ese espacio entre estos dos grupos nacen los medios especializados, ¿no? Que son los que tratan de coger esta información, digamos, científica, digerirla, procesarla y entregarla al público en general de una forma más entendible, accesible, comprensible y siempre citando la fuente original como para que si alguien quiere ver si efectivamente todo esto existe puede corroborarlo, ¿no? Entonces, ese espacio ha sido ocupado por medios escritos, periodistas freelance, agencias de noticias especializadas en noticias ambientales o científicas. Y ahí caen Avisando, por ejemplo, ¿no? En este rubro considero que está, digamos, como en esta entrevista, ¿no? Tratando de extraer la información que tendríamos nosotros, digamos, como, no quiero decir la palabra académicos, pero digamos, no sé cómo decirlo, pero... Científicos con mucha experiencia, no hay por qué ser humildes tampoco en algo que se lo merecen. ¿No? Y tú lo que estás haciendo es, digamos, extraer esta información, ponerla en un lenguaje que se puede entender por todo el mundo y llevárselo, pues, ¿no? Entonces, digamos, educar a la gente, de transferir conocimiento, pues, ¿no? Así que ahí hay un nicho que, en el Perú, hasta donde sé, lo estás ocupando tú y nada más. Y esa comunicación que también tratamos de hacer es como para envolver a más personas, jóvenes o nuevas generaciones en la ciencia. Yo, por mi parte, me hubiera gustado ser biólogo, quise ser biólogo, no me atreví, distintas circunstancias, pero ahora hay mucha gente joven que piensa en la biología como una carrera, incluso la ornitología. ¿Qué le dirías, Mauricio, a esas nuevas generaciones que tienen por ahí el bichito de la ciencia, de decir, quiero contribuir con mi planeta, quiero investigar? ¿Qué llamado les harías? Bueno, lo que yo les diría es que se animen a hacerlo, pero tienen que estar muy seguros de que no es un rubro fácil. Es un rubro que, como estamos hablando, no tiene apoyo del Estado en su mayoría, ¿no? Es un rubro en el que el esfuerzo, mucha parte, es personal, ¿no? O sea, yo sé que podría decir lo mismo de muchas otras áreas, ¿no? Pero la ciencia en especial en el Perú, por ejemplo, tiene una inversión muy baja del PBI, ¿no? O sea, el Concitec, por ejemplo, que debería, porque lo hace de alguna manera, no voy a decir que no, pero el Concitec que financia debería tener un presupuesto mucho más grande para poder seguir desarrollando ciencia en el Perú. No existe la carrera del científico como se ocurre en países vecinos, ¿no? Entonces, básicamente, ser científico en el Perú es además de ser difícil per se, porque para ser científico hay que estudiar, hay que tener, digamos, el entrenamiento y ciertas capacidades. ¿Y el coraje? También. Claro, un científico no es un loco despeinado con una bata blanca, no es eso, ¿no? Un científico es cualquier persona que hace ciencia, sigue el método científico, publica y difunde.
Entonces, es difícil, les animo a hacerlo, pero sepan que no es fácil, pero es muy redituante, ¿no? Hay mucha satisfacción. Y más es una necesidad hoy en día, donde el planeta necesita, ¿no?, escuchar la voz de la ciencia y decir, nos estamos yendo muy a pique y muy rápido. Esa es otra cosa, ¿no? La ciencia es objetiva, ¿no? Entonces los resultados que se consiguen con la ciencia y se popularizan no son necesariamente alegres ni felices. Y estamos en una circunstancia social en donde el positivismo tóxico domina todo. La aceptación de las cosas, ¿no? Aceptar las cosas te permite organizarte y tomar acciones prontamente, ¿no? Entonces, por ese lado también es necesario la ciencia en la sociedad, ¿no? Un poco de objetivismo dentro de tanto pensamiento mágico. Tuve el gusto y el placer de empezar a observar aves contigo en un curso en Chihuahua hace ya varios años en Arequipa. Sé que eres una persona meticulosa, exigente. ¿Qué te impulsó a ser parte de Avistando Perú como revisor científico? O sea, una de las cosas que hemos desarrollado, yo personalmente y en el Museo de Historia Natural de Arequipa, es la difusión y la educación. Hacíamos antes, cambió mucho con la pandemia, pero hacíamos al menos una vez al año un curso de fundamentos básicos de la ornitología. Después lo hicimos con Fernando, por ejemplo, en varios otros sitios. Y nos abrimos también, no solamente el MUSA, sino otras instituciones, ¿no? Entonces, una forma de seguir haciendo esa tarea de educación y difusión es a través de ahora estos medios que tienen mucho mayor alcance, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales y los creadores de contenido. Eso me parece que yo contribuyo de una manera muy indirecta, pero mientras cada vez más personas puedan observar Avistando, va a quedar un poquito lo que queremos lograr, ¿no? Un poco de conciencia dentro de la sociedad civil, no solamente de las maravillas y la riqueza, sino también de los problemas que tenemos que afrontar a nivel de medio ambiente, de ciencia, etcétera, ¿no? Turismo, por ejemplo, también. ¿El turismo considerarías, Fernando, que puede ser una herramienta de conservación? Sí, definitivamente lo es, y hay varios ejemplos que apoyan esto, ¿no? Tampoco es la panacea, ¿no? No es lo que va a salvar todas las aves ni nada, pero sí contribuye, ¿no? Contribuye por un principio básico, ¿no? Por ejemplo, para observación de aves, la gente que vive del turismo de observación de aves, ya sea guías, empresas o el que pone un bebedero o un albergue, no tarda mucho en darse cuenta de que su capital, las aves, ¿no? Van a estar ahí sí y solo sí si se mantiene el hábitat que las soporta, pues, ¿no? Entonces es lógica pura. Rápidamente te das cuenta que tengo que asegurar el espacio en los bosques, áreas naturales, para que estén las aves que van a venir a ver. Ya estás pensando en conservación con un beneficio, pero no una conservación necesariamente por conservar, sino por un beneficio, ¿no? Y ese beneficio es económico, ¿no? Entonces, sí hay esa conexión entre el turismo y la conservación, no necesariamente filosóficos, no conservan, empresarios turísticos no muchos conservan por el plan. Sí, no, muchos es un tema económico, lo cual no está mal. Es un negocio y un negocio rentable. Exacto. O sea, qué mejor que empezar a redituar ingresos a través de la conservación también. ¿No? Y además fomentarlo para que si hay más turismo de ese tipo, tenemos asegurados más espacios, pero son espacios conservados con una razón una razón más allá de la conservación misma, es como que si tú le quieres invadir el terreno a esta persona, lo va a defender a capa y espada, porque de ahí vienen sus ingresos, ¿no? Entonces la defensa de ese espacio va a ser probablemente más encarnizada que la de un espacio que es de todos, pero es de nadie al final, ¿no? Entonces sí hay esta conexión turismo-conservación, ¿no? Y trae beneficios económicos, mueve dinero, no el que quisiéramos, pero guía, transporte, hoteles, entradas, comida, que se mueven con un grupo de pajareros, es dinero que queda en el Perú. Entonces es mucho de felicitar y agradecer el apoyo que le brindan a Avistando Perú como revisores científicos, dándose el tiempo de revisar guiones, especies de aves. Yo les agradezco mucho por contribuir también de esta manera a construir un país más verde. No, gracias, José, por la oportunidad y por haber creado este espacio, ¿no? En el que
con el que mucha gente se identifica y mucha gente tiene la oportunidad de comenzar a preguntarse, ¿no? ¿Y estas aves dónde están? ¿Cómo puedo hacer? ¿Quiénes más ven? ¿No? Entonces, eso es importante. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Todos en nuestra trinchera contribuimos para la idea que tenemos como sociedad, ¿no? Eso es lo importante. Sí, y yo lo que quería decir es que sí, o sea, para un país como Perú es algo pionero, no ha habido un programa similar, hasta donde yo sé. Intentos sí he visto varios, ¿no? Bastante irregulares en el tiempo, así que la constancia que tú tienes sí es algo para aplaudir, ¿no? Has estado, digamos, ahí, no sé cómo bien, pero ahí estás. Y la otra cosa es que, desde mi experiencia, por ejemplo, manejando un grupo de Facebook Aves del Perú, al comienzo eran 5 gatos, ¿no? Y ahora tiene más de 30.000 miembros. Claro, no todos son pajareros, hay gente que se mete porque encontré una paloma en mi casa, ¿qué puedo hacer? Y se mete al grupo. Pero, digamos, yo creo que un buen porcentaje, quizá 20-30%, sean personas interesadas realmente en las aves. Pero es un crecimiento lento, pero Mauricio y yo que hemos pasado los inicios de todo esto, cuando no había nada, a lo que hay ahora, Sí. ha crecido un montón, ¿no? Y es una consecuencia de N factores, ¿no? Equipos más accesibles, más baratos, guías que las puedes tener en el celular, identificadores de cantos, acceso a los cantos, digamos, una mejor situación sin terrorismo en el Perú donde puedes viajar, etcétera. Y la comunidad pajarera peruana ha aumentado un montón y tanto así que ya ahora hay un programa de pajareo, ¿no? Que seguro va a continuar, esperemos que continúe con el tiempo. Y no, más bien gracias por la oportunidad que nos das para decir lo que pensábamos, nuestras ideas y que no sea la última vez, pues. De hecho, que van a haber más entrevistas, tenemos mucho por qué aprender, mucho por qué proteger nuestro país, así que esta es la primera de una segunda. ¿Se viene una segunda parte? Sí, claro. Esto es Avistando Perú.